Tengo la familia que siempre quise. Logro conquistar, terminar una carrera, restaurar nuestra vida económica. Para mí Dios es la estructura de mi vida y sin Él no podría porque me sentía perdida y vacía. Mi nombre es Lorena Chanes y soy licenciada en educación. Desde mi niñez tuve una infancia triste porque crecí en un vínculo familiar destructivo. Mis papás estaban separados. De ahí empecé a convivir por el tema de la escuela. Empecé a tener parejas, empecé a socializarme con amistades, pero ahí se empezó a acrecentar más el tema del alcohol. Salía a antros, eran como, los convivios en la escuela también, y ahí fue donde yo me fui dando cuenta, aparte del alcohol, fue el cigarro, hasta que ya llegué a una edad en la cual me involucro con una persona, yo pienso que va a ser como todo serio, hacer las cosas bien, ¿no? Formar una familia. Quedo yo embarazada. En ese proceso de mi relación y en la mitad de mi embarazo, pues es ahí donde hay una ruptura, una separación, hubo un abandono. Cuando él se va, es ahí donde se agudizó más como esa depresión, esos deseos de querer morir. Era llorar, me la pasaba encerrada, no quería hablar con nadie, no quería comer, no quería bañarme y estando yo embarazada. Ahí me decían, ¿quién te va a aceptar con una hija? ¿Quién te va a tomar en serio? Entonces yo me sentía fracasada como mujer, me sentía destruida, vacía, o sea, como si me hubieran pegado mucho y a quedarme sin fuerzas. Me quedé con deudas porque cuando yo estaba con él, sacamos un auto que quedó a mi nombre. La economía llegó al grado de no tener ni siquiera para sustentar los gastos de mi hija. Para mí el quedarme sin los negocios, quedarme con deudas, quedarme sin trabajo, sin nada, para mí sí fue un poquito complicado. Los tormentos espirituales comenzaron con mi hija porque en las noches comenzaba a llorar y a mi hija la tiraban de la cama, la jalaban, le jalaban las cobijas, entonces era algo que yo no entendía. De ahí fue conmigo. ¿Por qué? Porque me empezaron a dar dolores en la espalda baja, inclusive ya después manejando se me dormían las piernas, cada vez fue incrementando más y más. Yo no encontraba una respuesta o una lógica a todo lo que estaba pasando. Parecía un huracán dentro de mí, como si algo hubiese pasado, hubiera arrancado y no me sentía yo centrada, me sentía fuera de mí. Llego a la Universal por un familiar. Era un domingo, llegamos. Y la verdad es que me costó mucho trabajo entrar. Yo no quería entrar. En mi mente empezaron muchos pensamientos así de, ¿qué estás haciendo aquí? Si Dios no existe, o sea, ve todo lo que te está pasando, no vas a encontrar una solución. ¿Tú piensas que al entrar te va a cambiar la vida? No, o sea, fueron muchos pensamientos. Y cuando decido ya realmente abrirme, darme esa oportunidad, en mi primera oración, yo me sentía como una niña porque me acuerdo que lloraba y era un dolor así, el clamar tanto a él que yo decía, quítame este dolor, yo ya no quiero estar así, ya no quiero sufrir, ya no quiero ver a mi hija así, no quiero continuar mal. Es algo increíble porque no tuve esa figura paterna y materna tan presente que me sentía como una niña y me acuerdo que Dios me decía, aquí estoy yo, nada te va a pasar. Y yo me sentía tan segura con él en sus brazos. Fue un momento de intimidad con él que no se me va a olvidar. A partir de ahí yo empiezo a participar
yo escuchaba que hablaban mucho del Espíritu Santo. Entonces yo decía, bueno, ¿qué es el Espíritu Santo, no? No entendía. Pero ahí entraba el hablar con Dios. Yo decía que me guiara, que me revelara en ese momento qué era. Yo prioricé mi vida espiritual porque ansiaba, o sea, mi alma ya deseaba el estar bien. Decido dejar los vicios, dejar las malas amistades que tenía en ese momento. Pero lo que más me costó fue renunciar a mi orgullo. Alejarme de lugares que frecuentaba tampoco me fue fácil. Tuve que dejar a un lado mi yo. Era el todo, o sea, realmente yo decía, quiero recibirlo, o sea, era el todo por el todo. Dije, no estoy dispuesta pues sí, a continuar sin el Espíritu Santo. Cuando recibo el Espíritu Santo, iba yo manejando, me empecé a reír, yo me sentía feliz, me sentía tranquila, me sentía con la fuerza, me sentía con la seguridad, me sentía así como si nadie pudiera conmigo, ¿no? O sea, me sentía bien. Veía a mi hija inclusive y era algo diferente, lo hacía con ese amor, con ese cariño. Se fue mi tristeza, se fue ese vacío, se fue ese resentimiento, se fue esa falta de perdonarme, se fue el verme mal, criticarme todo el tiempo, el reprocharme, se fue todo lo negativo en mi vida. Fui liberada de los tormentos espirituales, mi hija también. Pasa el tiempo y escucho hablar de la campaña de Israel y yo dije, esta es mi oportunidad. Decido participar para que mi vida económica se transformara. Entonces Dios responde con un buen trabajo. Logro terminar una carrera, me titulé, soy licenciada en educación. La deuda que tenía pues también fue pagada. Mi vida económica cambió completamente, o sea, se empezaron a abrir las puertas. Decido participar nuevamente en la campaña de Israel por mi vida sentimental. Hoy tengo un hombre de Dios, cuida de nosotras, está al pendiente, nos ama, es un hombre amoroso, es un hombre que nos hace feliz también. Se le abren las puertas a mi esposo en su trabajo. Es un trabajo propio en el cual tenemos otro proyecto en puerta. Acabamos de conquistar una camioneta. Para mí Dios es la estructura de mi vida, es la base de todo. Él es mi guía, es mi refugio en todo momento. Es un tesoro que no cambiaría por nada del mundo.